Pues estamos de vuelta y ya estamos listos para platicar de nuestro tema principal, que el día de hoy les quiero decir, ustedes han sentido náuseas, mareos, pérdida del equilibrio. ¿Ustedes saben que eso se puede deber de repente a una embolia? Así es, el día de hoy tenemos al doctor Juan Carlos, que nos va a platicar un poquito acerca de esto. Él es neurólogo y nos va a platicar todo acerca de la embolia. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y bueno, doctor, queremos empezar preguntando, ¿qué es una embolia cerebral? Bueno, una embolia cerebral es uno de los mecanismos por los cuales se ocluye una de las arterias cerebrales. El otro mecanismo es la trombosis. Ambos son causa de falta de circulación cerebral y de acuerdo a la arteria que se daña, pues eso van a ser los síntomas. Las embolias o el embolismo puede venir de otra arteria o puede venir del corazón. De ahí que todas las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión o la aterosclerosis son pues factores de riesgo para este tipo de problemas. Aunado a ello, por ejemplo, la obesidad, la vida sedentaria, el tabaquismo y el alcoholismo forman parte también de los factores de riesgo. El émbolo es un pequeño trombo, un pequeño coagulito que sale disparado y tapa una arteria de menor tamaño. Esta arteria de menor tamaño puede estar en el cerebro. Hay varias arterias y de acuerdo a la arteria que tapa es que se presentan los síntomas. Muchas de las personas tienen la suerte de que esta embolia o este trombo o coagulito sea intermitente, es decir, empiece a tapar paulatinamente y entonces me da lo que nosotros llamamos isquemia cerebral transitoria, es decir, tener síntomas de déficit de movimiento, de sensibilidad, de coordinación, como bien se ha dicho, y después se compone. Pero sin embargo, esto es un aviso de que probablemente en un futuro no muy lejano pueda tapar totalmente la arteria y desarrollar ya un infarto cerebral, que es una zona del cerebro que ha muerto, que sufre un daño y que desgraciadamente es irreversible. Por eso es muy importante la prevención. Las enfermedades del corazón, las cardiopatías, hay que cuidarlas, la fibrilación, que es una arritmia del corazón, y sobre todo la hipertensión arterial. Muchas personas somos hipertensas y no sabemos que lo somos porque no tenemos síntomas. Por ahí algún mareo chiquito, por ahí un poquito de dolor de cabeza, pero son situaciones que vale la pena tomar en cuenta para la prevención. Acaba de decir algo muy cierto. Esto es, sí avisa una embolia, sí hay factores que tenemos que echarle ojito y decir, esto puede ir por ahí, o sea, sí es a lo mejor el dolor de cabeza. Mucha gente a lo mejor dice, tengo migraña, ¿no? ¿Se puede confundir con eso, Doc? Claro, la cefalea, o sea, el dolor de cabeza por migraña, por hipertensión, se confunden mucho. Igual que la cefalea o el dolor de cabeza por tensión, que ahorita en la actualidad es lo que más vemos en la consulta. Y hay situaciones o factores de riesgo agregados. No vamos muy lejos. Actualmente con el COVID, por ejemplo, que es un proceso infeccioso que está afectando los problemas circulatorios a todos niveles, está ocasionando mayor cantidad de eventos vasculares isquémicos como la embolia o la trombosis. Así es de que, bueno, muy pocas personas son las que pueden tener una isquemia transitoria. Más bien, sería muy importante enfocarnos a visualizar cuáles son mis factores de riesgo. Es decir, la hipertensión, soy diabético, estoy gordito, no hago ejercicio, fumo, etcétera. Todo eso, pues es un factor de riesgo que a veces nuestra fortaleza y nuestras características individuales e incluso nuestra genética no nos permiten sentirnos mal. Así es, doctor. Y por ejemplo, ya nos dio, ¿nos podemos dar cuenta o es, por ejemplo, los infartos, hay personas que se infartan y no se dan cuenta, ¿no? A lo mejor en la embolia pasa igual, o sea, nos da un lapso de embolia o nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Si tenemos un periodo de 3 horas Ok. para poder identificarnos y rápidamente ir al hospital. Yo siempre comento, cuando alguien tiene dolor en el pecho, empieza a tener sudoración fría, todo el mundo sabe que es un infarto del corazón y que tiene que ir corriendo al hospital. Pero cuando alguien empieza a tener problemas de arrastrar la lengua, problemas de dificultad para coordinar el movimiento con un brazo, pues a veces piensa que es una reuma, que es un enfriamiento, no sé, algo pasó, pero no pensamos
que igual que la arteria del corazón que se está tapando, una arteria en el cerebro está también empezando un proceso de oclusión. Y entonces es a veces el desconocimiento lo que hace que no vayamos al hospital rápidamente en una situación de urgencia. Al igual que el corazón, que se pueden usar anticoagulantes o mecanismos para meter un catéter y destapar la arteria coronaria. De la misma forma se puede hacer a nivel cerebral y rescatar una zona del cerebro que probablemente va a sufrir un daño irreversible cuando esto sucede. Oiga, doc, a ver, sáqueme de una duda. Yo he escuchado que a lo mejor estamos en casa y sentimos pues estas molestias, ¿no? Y que podemos hacer 3 pruebas, a ver, usted dígame, que es la sonrisa, ¿no? Que la gente puede sonreír y entonces al momento de sonreír, si sienten de un lado que se va chueco, ese es el número 1. El número 2, que es con los brazos, ¿no? A la hora de levantar los brazos, uno pues a lo mejor está más abajo, ¿no? Porque no le levantan bien. Y el tercero es el decir alguna palabra o hasta el propio Claro, nombre, ¿no? claro que sí. Esta es una escala que manejamos diariamente para visualizarlo. Efectivamente, la parálisis facial central, que es cuando se desvía la boca de un lado, solo la boca, no el ojito, porque entonces es una parálisis facial diferente, que es la más frecuente. Pero cuando se desvía la boca hacia un lado, al poner las manos al frente, una se va a ir cayendo, obviamente con los ojos cerrados para no ver, va a ir disminuyendo paulatinamente, y la otra ya sea hablar enredado o tener dificultad para sacar una palabra que queremos decir, que se llama disartria o afasia, inclusive perder el habla. Esos son los 3 datos que cualquier persona puede identificar, darse cuenta de ese problema. Eso es muy bueno. Oiga, doctor, ¿qué le parece si vamos a ver, bueno, pues qué nos comenta la gente sobre la embolia? ¿Cómo no? Encantado. Vamos a ver. Bueno, creo que una embolia es cuando existe una obstrucción o algo por el estilo en la oxigenación en el cuerpo, creo. Sé que la embolia es una obstrucción del tránsito sanguíneo. No, la verdad no sabía que había síntomas. En realidad, pues creí que solo era como un accidente cardiovascular porque algunos ocurren así, pero no sabía si presenta algunos síntomas. No sé si tenga síntomas, pero supongo que pues generan dificultad cardíaca y de ahí se desencadena falta de oxígeno, mareos y demás situaciones parecidas. Bueno, pues ahí está lo que opina la gente y lo que, bueno, nos quiere decir. Oiga, doctor, y por ejemplo, ya nos dio embolia, ya la tuvimos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el cerebro es el órgano maravilloso del cuerpo humano que tiene funciones increíbles, entre otras algo que se llama plasticidad cerebral. Okay. El cerebro por sí solo va a desarrollar cambios a nivel bioquímico, molecular e incluso ya con cierta predisposición genética para poder rehabilitar, para poder activar células madre que tenemos en el cerebro, no implantadas, sino células que tenemos que están inactivas, pero con un daño cerebral se activan. Y esto es parte de la plasticidad cerebral. De manera que tenemos cierta ventaja contra las enfermedades para poder nosotros rehabilitar diferentes funciones. Claro que no va a ser al 100%. Claro. La fisioterapia o la rehabilitación física es una de las muchas formas y por supuesto puede ser la principal forma de reactivar esta plasticidad cerebral. En la actualidad hay medicamentos que nos ayudan para ello, aunque pues todavía nos falta mucho por conocer sobre todas las características funcionales del cerebro. El cerebro, sus neuronas van cambiando y hay neuronas que empiezan a realizar actividades que antes no tenían, pero ante la situación de un daño empiezan a formar puentes neuronales, algo que llamamos sinapsis, que son las conexiones entre neuronas de un lado con el otro para tratar de rehabilitar lo más posible. Entonces, siempre hay que tener esa fisioterapia, esa rehabilitación
Y seguir, sobre todo, lo muy importante, cuando alguien ya le dio un evento vascular cerebral, embólico o trombótico, le puede dar otro. De manera que podemos o tenemos la obligación de seguir con el tratamiento y con los cuidados generales. Y por ejemplo, doctor, la calidad de vida que ya tiene un paciente que le dio y que a lo mejor le volvió a dar otro, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la familia? Claro, va a depender de la extensión de la zona del infarto. También del lado, si es que afecta el lado izquierdo del cerebro, que es el lado dominante, perdemos lenguaje, perdemos funciones muy importantes, a diferencia del lado derecho. Hay 3 arterias terminales en el cerebro: la arteria cerebral anterior en la parte frontal, la cerebral media en las partes laterales y profundas, que es la más importante, y la arteria cerebral posterior, que cuando nos da, perdemos un poco la vista de un campo visual nada más. Pero depende de eso la secuela que nos va a quedar. Definitivamente, entre más grande sea la extensión del infarto y más sea el daño que se tenga, la secuela va a ser mayor. Y desafortunadamente en nuestro medio, pues sí, la calidad de vida es muy difícil porque no existen en nuestro entorno las facilidades para que un paciente con estas secuelas pues pueda desarrollarse normalmente. Doctor, por último quería preguntarle, ¿entre qué edad y qué edad es más probable que les dé un accidente cerebrovascular? Bien, si esta pregunta me la hubieras hecho hace unos 30 años, hubiera yo dicho que después de los 70 años. En la actualidad tenemos ya estadísticas de infarto cerebral en joven por arriba de los 15 o 20 años. Desafortunadamente hay factores de riesgo, como por ejemplo la drogadicción, como el tabaquismo y algunos otros cambios de tipo inmunológico que favorecen que cada vez más tempranamente tengamos nosotros la posibilidad de un evento vascular cerebral. Simplemente el estrés. El estrés que vivimos es diferente. Y ahora, por ejemplo, los chicos están muchas horas en un teléfono celular que produce fotoestimulación que hace que el cerebro trabaje al doble o al triple que lo que trabajaban los cerebros de las personas hace 30 o 40 años. Y eso va gastando paulatinamente el funcionamiento. Muchas de las veces vamos teniendo ya personas muy jóvenes que llegan a tener eventos isquémicos. El uso de contraceptivos o de anticonceptivos, por ejemplo, también es un factor que favorece el daño en la pared vascular y es uno de los factores de riesgo, digamos, para enfermedad vascular en joven. Comentábamos también, el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, es decir, favorece más la coagulación y entonces tenemos un riesgo a una trombosis o a una embolia en ese momento. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información. La verdad es que es un tema muy amplio que nos podemos acá pasar 1000 horas platicando, pero le agradecemos pues por habernos acompañado el día de hoy y resolvernos las dudas sobre este tema. Les agradezco mucho a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Es el doctor Juan Carlos. Y bueno, pues nosotros continuamos en Vive Mejor. No se despegue porque sigue aquí con mucha información.